Buenas, hoy vamos a analizar los principios básicos que rigen el comportamiento de las estructuras, esto es, sus mecanismos resistentes. La idea de este tema es descubrir de una manera amena e intuitiva cómo al aplicar una carga en una estructura, ésta fluye por la misma activando diferentes mecanismos resistentes, concretamente la tracción, la compresión, la flexión, el cortante y la torsión. La comprensión de las principales características de estos mecanismos es fundamental para poder optimizar el diseño de cualquier estructura. A continuación, analizaremos cada uno de los mecanismos resistentes. Para ello, en primer lugar, con el objetivo de descubrir lo familiarizados que estamos con estos conceptos, mostraremos diferentes ejemplos en estructuras cotidianas. Tras ello, realizaremos una pequeña descripción de los modelos utilizados para analizar cada uno de los diferentes mecanismos. Finalmente, mostraremos ejemplos de la actuación del mecanismo resistente correspondiente en estructuras reales. En este vídeo analizaremos el primer mecanismo resistente, la tracción. En este mecanismo estiramos de la estructura con dos fuerzas iguales y de sentido contrario, tal y como se puede observar en este vídeo. Este par de fuerzas hace que la estructura tienda a abrirse, como también se observa en el vídeo. ¿Dónde podemos encontrar la tracción en las estructuras cotidianas? Para responder a esta pregunta vamos a fijarnos en diferentes ejemplos. En el primer ejemplo que tenemos aquí vemos y nos centramos en un arco de tiro. Todos conocemos que al tirar de la cuerda podemos lanzar flechas, pero ¿cómo es esto posible? El secreto de los arcos de tiro reside en la elasticidad de su cuerda. De hecho, al estirar este elemento le introducimos una tracción que se libera en el momento del disparo de la flecha. Un ejemplo similar lo encontramos en otro tipo de cuerda, como las utilizadas en el puenting. En este caso, las fuerzas de tracción aparecerán en la cuerda justo al final de la caída libre. El fenómeno de la tracción no se limita a estructuras unidireccionales como las cuerdas, sino que puede aparecer en más de una dirección. Un claro ejemplo es aquel que aparece cuando hinchamos una pompa de un chicle. Cuando soplamos para hinchar la pompa del chicle, estamos estirando el material en todas las direcciones de su superficie. Esto es, al ser un material elástico, estamos alargando el material y por lo tanto crece la pompa. De esta forma podemos decir que el material está traccionado en todas las direcciones. De hecho, en el momento en que dejamos de soplar, las fuerzas de tracción desaparecen y la pompa se deshinchará. Vamos a analizar cómo afecta el efecto de la tracción al material. Para ello, analizaremos un modelo muy sencillo basado en una única barra de longitud L, de la que tiramos desde ambos extremos con dos fuerzas iguales y de sentido contrario P. La barra en cuestión tiene una sección transversal de área A y está compuesta por un material caracterizado por un módulo de elasticidad E. Este último parámetro está relacionado con la rigidez de los materiales. Por ejemplo, una estructura hecha de acero tendrá más rigidez que una estructura hecha de madera y por lo tanto el módulo de elasticidad del acero se dice que es mayor que el de la madera. Veamos cómo funciona el material en una sección intermedia X. Para ello cortamos la barra y analizaremos los esfuerzos internos que en ella se producen. Vemos en el esquema que aparece en pantalla que al tirar de la barra se producen una serie de tensiones normales sigma. Estas tensiones son perpendiculares a la sección transversal y su valor se obtendrá por medio de la ecuación descrita en pantalla, esto es, dividiendo la fuerza P por el área de la sección transversal. Esta es la misma fórmula que utilizábamos para analizar el hundimiento en vídeos anteriores y muestra cómo a mayor tensión y menor área, mayores son las tensiones en el material. Como consecuencia de la tracción se producirá un incremento de la longitud de la barra, esto es, un alargamiento de la misma. Este incremento de longitud, que denominamos ΔL, se calcularía con la ecuación en pantalla, esto es, multiplicando la fuerza P por la longitud de la barra L y dividiendo por el módulo de elasticidad E y la sección transversal A. De esta forma, cuanto más estiremos, más larga y menor sección transversal tenga la barra, así como menor rigidez tenga su material, mayor será el alargamiento producido por la tracción. Una vez conocido lo que es la tracción, vamos a tratar de identificar este mecanismo resistente en una estructura civil.
Para ello vamos a fijarnos en este puente atirantado. En esta estructura el principal elemento sometido a la tracción son los tirantes, los cuales veremos posteriormente en un análisis más detallado de esta tipología. Estos elementos transfieren el peso del tablero al pilono mediante fuerzas de tracción. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo donde descubrimos el siguiente mecanismo resistente, la compresión. Muchas gracias.